Buenos días, profesora. Buenos días, profesora y compañeras. Buenos días. Hola Francisca, Hola, ¿cómo estáis? bien, ¿y tú? ¿Cómo vais con los trabajos, las actividades? ¿Bien? Me falta uno nomás que es de esta asignatura. A mí igual, la única. ¡Ay, qué bacán! Rico, 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 rico. ¿Cómo Sí, están, chicas? Tami, ¿cómo están? ¡Hola, Cecita! ¿Cómo? Adivina dónde estoy. ¿Dónde estáis? En tu casa, Pichilove. Ceci? No, en mi Pichilove. ¿En Pichilemu? Sí, que tengo a mi hermana. Sí, tengo a mi hermana que está acá. Me toca trabajar sábado y domingo, entonces me arranco hoy día y me voy el sábado. Ay, qué rico, Quiero disfruta. descansar un ratito, sí. Dejé todas mis tareas listas. Solo me queda una que estoy un poco complicada con la de la profe Mariana, pero es porque tengo Oye, a la todos cabeza ustedes les llena de queda ideas. una. Sí. Yo La Tami ayer lo tiene todo tuve... hecho. No, Ay, ojalá. No, me faltan ayer, 4. el que Yo empezó a mí la igual, porque las he empezado todas, pero ninguna la he terminado. Lo que pasa es que yo hoy día me voy para el yo sur, ayer entonces la por vi eso igual las todo, terminé todo, esta todo, semana. solo me queda pendiente. Hoy La las de la profe compañeras Mariana. todas viajan y yo igual me voy a Viña. ¿Te vaya a Bien, Viña? bien merecido, pues. Sí, pues lo merecemos, lo merecemos. Yo viajo de aquí al negocio nomás. Pero viajas, pero Ya viajas. va a venir un viajecito, ya vas a ver. Sí, ya viene. Acuérdate, Tamara, viene un viajecito. Sí, pues, ¿viste? Yo Hay que primera vez celebrar el que... fin del tercer semestre. Ya, bien me parece. Yo primera vez Excelente. que viajo al sur, Oye, Jessy, no ¿por lo qué está conozco. ahí en 2 cámaras? Ay, me aparece ahí en 2 cámaras. Tomatera, decís tú, Tamara. Siempre le aparece. ¿Qué, Daniela? ¿Qué escuché mal? No sé qué escuché. ¿Qué? ¿Ah? Tomatera, decís tú. No Oye, sé. la profe nos va a retar. Ay, sí, De, muy de toda una desordenada. mezcla. Ya, pero está bien. Mientras ella no esté, profe, mientras se no Uy, la profe. Sí, sí. Llegó la profe. Sí. ¿Llegó la profe? Nunca se fue. Está con el micrófono apagado. Profe. No, no está la profe. ¿Viste? Jessy, ¿por qué aparece ahí en 2 cámaras? ¿Yo? No la ¿Yo? Jessy, la Jessica. Ah, Es que mi Aparece ahí internet en se 2. sale a cada rato, entonces no sé qué pasó. hola, Jessy. Hola. 2 cámaras me veo doble. Tan callada que está ahí, mujer. Yo, ¿Sí? ay, he estado enferma toda la semana. He ¿En estado con serio? náusea, con cuestiones. Oh. A lo Quizás, mejor ¿qué viene una comiste, Jessy po? chiquitita. Ah, No, estás loca. No, es que me cambiaron el tratamiento y no toleré las nuevas pastillas, ya, parece. ya, Si no pues. anduviera con la caña todos los días. Ay, qué mal. Y gratis, mansión. Si fuera que estuviera con la caña, sumo calladita. Claro. Total, lo Calladita. bailado, lo tomado, dice, no lo quita nadie. No lo quita nadie, po. ¿Dónde está Chata, la profe? profe. Pero a ver, si la profe no está, pero ella encendió la cámara, por eso podemos estarnos viendo, ¿cierto? pero Po. sí está, No sino que sé. tiene el micrófono apagado. O sea, aparece que está ahí, pero no. A lo mejor Parece la que no. profe está hablando, Pero igual no que el quiero otro hablar. día y no se da cuenta. No quiere hablar. Ahí está hablando, Días. es que no quiere hablar. ¿Ves? Ah, Buenos días. profe. Buenos días, Hola, días. profe. chiquillas. Buenos días, Gracias. profe. Tan preocupada, tan preocupada. Sí, Ya, profe. encontré todo el material que necesitaba, por eso que me atrasé en abrir la cámara, pero estaba ahí. Ya vamos a partir. ¿Cómo están ustedes, en primer lugar? Bien, Bien, ¿y profe. usted, profe? Bien, gracias. Estoy bien, sí.
Estoy un poquito dolorida la espalda, pero debe haber sido porque dormí un poquito tensa. Pero bien, estoy bien. Quería saber cómo estaban. ¿Recibieron la actividad académica 2? Sí, ¿La profe, vieron? la tengo lista. Sí, ya. Perfecto. Ahora, ¿ya la mandó? Sí, profe, la La mandé. mandó, mire qué bien. Profe, ¿nos va a decir Felicito. cómo se hace? Sí, por eso quería ver ahora. Eso Yo quería sí, ver. lo que pasa, profe, es que me vine a Pichilove, entonces, a Pichilemu, perdón, y no Ya. quería estar haciendo mis cosas a último minuto porque trabajo el fin de semana, entonces Ah, me quería perfecto. desconectar. Ya. Muy bien, me Ahora sí parece. lo Vamos hice a ver mal, si lo hizo no, bien. no, ¿Ya? ¿Le parece? Sí. Voy a compartir entonces con ustedes el archivo. Ese es. Ya. Ahí sí. Entonces, veamos de qué se trata esta actividad académica 2 que yo se las mandé, si no me equivoco, el lunes. ¿Ya? Entonces, en la introducción dice que hay una situación laboral donde van a encontrar conceptos claves que aparecen en la unidad. No, esto está errado aquí. ¿Esta fue la que recibieron ustedes? Decía aquí unidad estrategia de reacción al proceso de escritura, o yo estoy Sí. mandando una Sí, equivocada. profesora, así aparecía. Ya, Y así ese mismo. es un error, porque la unidad de ustedes no se llama así. Sí. Pero la situación es la misma. Ustedes me dicen, ¿es la misma situación de Sí. Federico Ordóñez? Ya. Federico Ordóñez. Sí, Entonces la profe. que les mandé, me equivoqué en la introducción. Pero lo que interesa aquí es la situación, y es la misma. Lo que pasa es que mandé la misma a los alumnos de comunicación oral y escrita, y ahí al mandarla olvidé cambiar el nombre de la unidad en el caso de ustedes. Ya, pero es la misma, porque los contenidos, gran parte de los contenidos de la primera unidad se parecen mucho a los de comunicación oral y escrita, que ustedes ya tuvieron esa asignatura. ¿De qué se trata esto? Hay un caso aquí que se cambiaron los nombres, pero esto me lo contó alguna vez un alumno y yo cambié los nombres, el nombre de la empresa, etcétera, pero me pareció interesante la situación y la transformé en un caso. Dice, Federico Ordóñez se desempeña en la empresa distribuidora Continental Limitada como asistente administrativo. Entonces tenemos a un joven que se llama Federico, trabaja como asistente administrativo en el Departamento de Relaciones Públicas de una empresa. Durante el mes de marzo tuvo que enviar una circular, que es un documento que se redacta igual y se le envía a todas las personas que trabajan en un departamento o en una empresa. Y se llama circular porque circula por todos los departamentos y secciones y es la misma información. Ya, esta circular fue enviada a todos los funcionarios contratados recientemente, invitándolos a una capacitación relacionada con el uso de herramientas tecnológicas. Ya. Entonces, los funcionarios que los habían contratado hace poquito tiempo reciben esta circular donde se les invita a un curso, ¿ya? Un curso de capacitación dentro de la misma empresa. ¿De qué? De herramientas tecnológicas. Volvamos a Federico. Federico, para poder redactar este documento, estuvo casi 2 horas pensando cómo hacerlo. Y cuando se dio por vencido, recurrió a uno de sus compañeros, quien le aconsejó organizar sus ideas y luego redactar un par de borradores, que es lo que nosotros hacemos cuando tenemos que redactar un trabajo, un informe, un mensaje, ¿cierto? Uno hace primero un borrador, 2 borradores, organiza las ideas, que voy a poner primero, que voy a poner segundo, que voy a poner tercero, etc. Posteriormente, Federico envía un correo electrónico a su supervisor, el señor Acosta, ¿ya? El texto ya redactado de manera definitiva, o sea, redactó un borrador, ordenó las ideas,
lo corrigió, ya, y cuando él pensó que ya estaba la redacción definitiva, como contenido que ustedes vieron semestres atrás, él manda el correo a su jefe, a don Vladimir, ¿ya? Su jefe, lo revisa, lo corrige, ¿y qué le corrige? Algunos errores de puntuación y se lo reenvía, ¿ya? Es decir, don Vladimir lo recibió, encontró errores, los corrigió y se lo reenvía el correo. Eso pasó en la primera parte de la situación. Al término de la capacitación, a la que citaron a estos funcionarios recién contratados, realizada el 2 de abril, se le solicitó a Federico que entregara a los funcionarios una encuesta de satisfacción. Yo creo que más de alguna de ustedes alguna vez participó en una capacitación, en un curso, en una charla, y al final de esa capacitación o curso a uno le entregan una hojita, ¿cierto? Donde uno tiene que, es una encuesta, uno tiene que evaluar a la o las personas que capacitaron o que dieron la charla. Entonces él le pasan las encuestas y él va el día que termina esta capacitación, que es un día 2 de abril, y empieza a entregar la encuesta, ¿ya? La cual debían completar antes de retirarse de la sala de reuniones, donde se estaba haciendo este curso. Mientras retiraba las encuestas, escuchó comentarios respecto a la capacitación y de lo clara y precisa que había sido la relatora al exponer la teoría y los ejemplos correspondientes. Entonces, mientras Federico iba fila por fila en esta sala de reuniones, recogiendo la encuesta ya contestada por los asistentes, en este caso los funcionarios, él iba escuchando, atento a todos los comentarios que escuchaba, porque a veces uno en la encuesta pone una cosa, pero en realidad de repente uno opina otra, ¿ya? Bueno, más de una ha pasado por la situación. Bueno, entonces él escuchaba que hablaban de la relatora, ¿ya? La mujer que había hecho la capacitación. No aparece el nombre. Uno de los comentarios más recurrentes, o sea, el más repetido, el que más escuchó entre los asistentes era, comillas, me pareció muy interesante la charla. Ojalá que se repitan estas capacitaciones durante el año. Ya, perfecto. Y ahí termina el caso. Bien sencillo. Está como dividido en dos partes. ¿Cuáles son las preguntas? Identifique, reconozca, descubra a lo menos 3 conceptos claves presentes en el texto anterior y que aparecen desarrollados en el módulo 1 correspondiente a la unidad 1. Ustedes tienen más de un módulo. Tienen uno de tipos de texto y el otro de comunicación verbal y no verbal, ¿ya? Además de un PPT. Entonces la idea era que ustedes, como tienen más información, que buscaran qué conceptos claves que están presentes aquí a lo mejor no de manera explícita, pero están ahí en forma implícita, ustedes descubrieron y que están presentes en los contenidos que hemos visto hasta aquí o que ustedes han leído, porque ustedes han leído todo el material, ¿ya? Esa es la primera pregunta que vale 3 puntos. Identifica al menos 3 conceptos claves. ¿Qué conceptos claves descubrieron ustedes? ¿O cuáles creen, si es que no lo han leído y ahora lo escucharon, están presentes aquí de los contenidos que hemos visto en clase y que ustedes han leído en los materiales de estudio? 3. Emisor y receptor, profe. Ya tenemos los elementos de la comunicación. ¿Por qué te escucho tan bajito? Déjame ver si soy yo la que tiene problemas de volumen. Yo lo tengo muy bajo. Ahí sí, la voy a escuchar bien. Ya, usted me dice que hay conceptos claves relacionados con la comunicación y los elementos de la comunicación. Claro, porque aparecen... ¿Dónde aparece el emisor y el receptor, hija? Es cuando él da la capacitación. Cuando él... ¿Quién es él? O sea, no sé. ¿La relatora? Es la relatora. Ya, cuando la relatora, perfecto, ya, no es que no aparece el nombre. La relatora da una charla sobre herramientas tecnológicas y mientras ella está dando la charla, ella es la emisor o la emisora, ¿ya? La persona que entrega el mensaje. Y el otro elemento es
receptor. El receptor, en este caso, los receptores, que serían ¿quiénes? Los funcionarios que están presentes en esta sala de reuniones escuchando a esta relatora. Ya ahí tenemos un concepto clave, la comunicación y sus elementos. Muy bien, muy bien. Otro. De lo que hemos visto y de lo que han leído. ¿Qué otro elemento, no, más que elemento, qué otro concepto clave aparece en este caso? Los tipos de textos ¿Ya? Explícame. en la, por ejemplo, la circular o el correo Ya. electrónico son Perfecto. tipos de Sí. textos que entregan entregan una información de diferente manera y a cierto público también. Ya. Entonces, ahí tenemos tipos de texto. ¿Tú podrías darle un apellido a esos textos? ¿De qué tipo son? ¿Cuál es su propósito o finalidad? ¿Cuál es su función? Sí, Ya. tienen una función y un propósito. Perfecto, muy bien. Entonces usted va a decir la circular, va a decir el correo electrónico, y también puede hablar de un texto oral, que sería en este caso la charla o capacitación. Recuerden que los textos pueden ser escritos u orales, los discursos pueden ser escritos u orales. Bien, vamos bien. Otro concepto. Profe, Sí, es que bueno, o sea, me enfoqué tal cual como usted está haciendo, explicando la tarea, porque yo ya la qué hice, bueno. yo ya si me equivoqué. Pero Ya. también, por ejemplo, me enfoqué, yo creo que el error que cometí es que me enfoqué mucho más aun cuando sí consideré la relatora, el éxito que ella tuvo, y el mensaje, el texto claro, o sea, cómo fue recibido su mensaje. Ya. Pero yo también vi, por ejemplo, la comunicación no verbal. Ya, ¿dónde la vio? ¿Dónde está presente la comunicación no verbal en esta situación? La no verbal, espérame, deja acordarme bien del texto que lo... Acuérdese nomás. Me parece interesante su aporte. Sí, espéreme. Lo vi cuando... cuando él estaba como inquieto. De hecho, yo me lo imaginé con la cabeza en la mano, así como frustrado. Ya, porque no podía redactar, ya. Claro, porque no podía... Se le apagó el micrófono. O se le fue el internet. Ahí está como intermitente. redactar, entonces me imagino que su compañero de alguna manera lo estaba observando por algo. Lluvia de ideas, anota. Cecilia, la mitad de lo que dijiste no te lo escuchó nada. ¿Aló, me escucha? Cecilia, a ver, Cecilia, ¿estás con la cámara activada? Sí, Apágala. Y ahí mejora tu... ahí sí, porque acá igual es malo el internet. Sí, Ahí entonces sí. cuando le suceda, sí, mi amor, cuando a usted le suceda que empiezan a haber interferencia, apaguen la cámara y así Bueno. se escucha mucho mejor la voz, ¿ya? Es un truco que aprendí con mis alumnos. Ya, ahora sí. Entonces usted hablaba que había comunicación no verbal por parte de Federico, ¿ya? Claro. Y fue hacia su observada esta comunicación no Claro. verbal, o todo este lenguaje corporal lo observó su Claro. compañero, ¿ya? Claro, Veamos pienso si... yo. O sea, me fui muy allá porque yo estoy especulando, porque cómo él Sí, tuvo tan vamos a buena ver hasta respuesta de dónde... su compañera. Espérese. Ya, pero mira, y cuando se dio por vencido, y seguramente Claro. antes de eso, el compañero ya lo estaba observando, Sí, cuando se eso, por dio eso por le digo vencido, que había alguna recurrió a razón. uno de sus compañeros, Mm. ¿ya? Entonces sí, fíjate que puede ser, porque tú hiciste como un flashback y te Claro, imaginaste la situación completa y te la imaginaste Sí. a su alrededor, qué le estaba pasando. Entonces este compañero Claro. lo ve seguramente desesperado, agarrándose la cabeza a dos manos, Claro. angustiado, a lo mejor se puso de pie, se caminó, ¿Era se tan volvió a yo, profe? ¿Era sentar. tan yo? Claro. Empatizaste tanto con el Sí, Federico súper, porque que te muchas veces me he visto convertiste en así el... como, Sí, pues, ¿cómo lo hago? Me ya, sentí yo. perfecto. Ya, sí, me parece bastante lógico. Ya. Profe, lo otro Yo, que se puede... profe. Ay, perdón. Ay, que tenía la manita. Ya, la que levantó primero la manito, porque yo aquí, como Yo. estoy
Función representativa, profe, que informar. Ella quiso... Ah, bien, ya. Excelente. Muy bien. Perfecto. Ahí está la función representativa. E incluso, mi pequeña, hay otra más, ¿ya? Así que puedes nombrar dos, pero se contaría como un contenido clave. Pero a ver si te das cuenta Hay de la dos, otra que sí. aparece. ¿Ya? Eso. Profe, la Muy otra que se bien, puede muy bien. Persuadir, persuadir. Ya. ¿Quién iba a hablar después? Yo, profe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La corrección de ortográfica. Ya, la corrección ortográfica como concepto clave. A ver, está la corrección ortográfica, sí. Probablemente él mismo se corrigió sus errores, el compañero tal vez también le ayudó en algo, pero además el jefe de todas maneras le hizo correcciones. Entonces ahí el concepto clave sería cuando nosotros nos dicen, cuando uno escribe textos, que uno debe escribirlos en forma clara y precisa. ¿Cierto? Que uno debe ser efectivo con la comunicación. Para que el otro pueda comprender, uno tiene que escribir bien y tiene que hablar bien. ¿Sí? ¿Sí, hija? ¿Sí? ¿Está el concepto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Ya llevamos como 4 o 5, ¿se dan cuenta? ¿Qué otros conceptos clave de los leídos y de los escuchados en clase ustedes pueden descubrir o detectar en este caso? Profe, ¿podría ser la narración del texto? La narración del texto como secuencia textual. Sí. A ver. La narración del texto. No, porque ahí, ahí te sales de la situación misma. Yo quiero que los encuentres en la situación. Ok. ¿Ya? En Profe, la situación. ¿Sí? mire, Diga. yo, por lo que me estoy dando cuenta, al parecer, bueno, mis compañeros nombraron hartas cosas que yo a lo mejor no identifiqué porque yo ¿Ya? me basé solamente en los PPT suyos. Yo vi muchas cosas de mi, ¿cómo se llama? Del año pasado, que no Ya. quise considerar pensando que no estaba correcto, ¿Ya? que yo no iba a estar correcta en hacerlo. Pero Sí, me lo que estoy pasa dando es que tal cuenta como dices tú, tenían que basarse en los PPT que yo les he mandado, pero también en Claro. los textos que ustedes han leído de esta asignatura, que a lo mejor alguno de esos contenidos se repite en otras asignaturas anteriores, puede ser, claro. Claro, pero yo me refería solamente, por ejemplo, a lo que hemos visto con usted. Ya, A muy eso me bien. refiero. Quizá ahí voy Ya, a tener una deficiencia, porque si bien yo noté muchas cosas que vimos anteriormente, pero como no la habíamos visto con usted, pensé que no era necesario. Pero bueno, ahí usted va a evaluarlo, no sé, pues yo, ya, pero hice ya. un trabajo como lo está diciendo usted, pero no sé si va a Perfecto. estar tan explícito. Ya, vamos a ver. Ahí lo vamos a descubrir, hija. ¿Alguien más quiere agregar conceptos clave que estén presentes aquí de Sí, los profe, textos yo, leídos? Dígame. ¿me escucha? Ah, sí. Sí, la escucho súper Las bien. cualidades, sí, las cualidades de la voz, como el tono, ya que la ¿Ya? relatora, la gente decía que hablaba de forma clara y precisa. Entonces Ah, puede ser la voz. perfecto. Sí, sí, porque puede que ella haya entregado los conceptos en forma muy clara, pero también ustedes saben que cuando uno hace una exposición oral o una disertación, uno tiene que jugar con las características o cualidades de la voz. Sí, me parece súper bien. Seguramente ella usó un timbre adecuado, un ritmo, una entonación, moduló bien, una buena dicción, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que vimos esos contenidos en la última clase? Sí, me parece bien, hija. Bien, bien, bien. Profe, Porque yo tuve tú lo una sacas duda. como una, tú analizas la frase esa que escuchó Federico y tú dices, ah, tiene que haber sido clara, precisa, tiene que haber tenido buena voz, seguramente su lenguaje corporal coincidía con lo que iba explicando. Sí, mi niña, sí, está bien, ya. ¿Quién iba a hablar ahora? Yo le iba a preguntar algo, que yo, bueno, de los elementos de la comunicación los nombré todos, lo que yo Ya, identifiqué. ya. Y el canal, y ahí me quedó como un poco la duda con el ¿Por qué? ¿Por qué te quedó la duda con ese elemento? código, para ver si Código. va bien yo o no. Ya. Ya, pero explicita un poco más tu duda. No solamente
que yo, por ejemplo, los elementos de la comunicación generalmente están como alineados, po, ¿cierto? Porque Sí, es como un solo concepto global, comunicación y claro, elementos. ¿Ya? hay un mensaje, ¿cierto? Hay un canal. Sí, Y exacto. ahí en el código como que me pierdo un poquito, por eso ahí quiero que me explique a ver si yo lo entiendo ya, bien pero- o... Ya, el código es sumamente sencillo. El código que yo estoy usando en este momento para que tú me entiendas, ¿qué idioma estoy usando yo? Chino mandarín. Ah, Español. Ojalá hablara chino mandarín. Estaría en otro lado llena de plata, así, paseando por Europa. Chino mandarín. Pocos saben chino mandarín. Dicen que es el idioma del futuro. Ya. Hablo castellano, ¿cierto? O Sí. español, como dicen otros. Por eso tú me entiendes, porque ambas manejamos el mismo código, los mismos signos es el lingüísticos. código, ya. Tú lees allá abajo, no sé si ves mi nombre. Sí. Ya. Ahí hay signos lingüísticos que tú también entiendes, que forman parte del alfabeto castellano. Entonces, ambas usamos el mismo código. Entonces, ¿qué hace el receptor cuando el emisor habla o escribe? Decodifica, o sea, traduce. ¿Pero por qué lo puede hacer? Porque usa el mismo código. Pero si usted me empieza a hablar a mí en chechenio, yo no le voy a entender nada. Entonces no vamos a tener un código común. Eso es, mijita. Ah, ya. Súper, profe. Gracias. Para terminar esta parte, ¿algún otro concepto clave que ustedes hayan descubierto en este caso? La Porque hay comunicación varios. efectiva, El ¿no? estilo de comunicación. La comunicación efectiva, ¿ya eso lo dijo Karina o Tamara? Daniela. Daniela, pero qué bien, Daniela, excelente. Yo decía, nadie descubrió la comunicación efectiva. Ah, sí, yo la había descubierto, se me había olvidado. ¿También? Muy bien. Es que Veamos yo lo que... dije como el estilo de comunicación. Ya, veamos que Daniela se defienda ahora. ¿Por qué la comunicación es efectiva, Danielita? Porque cuando la narradora explicó, pudieron todos entender perfectamente bien lo que ella explicó. Eso. Recién tuvimos una situación chiquitita de lo que tú dices comunicación efectiva. La Ceci me preguntó a mí por un concepto, un elemento de la comunicación, ¿ya? Llamado código, porque ella no lo tenía claro. Entonces ella me hizo la pregunta. Yo le respondí y le di un ejemplo, ¿ya? Y entre talla y en serio, ella comprendió perfectamente y no se le va a olvidar nunca más lo que es código, ¿ya? Entonces, ¿hubo comprensión efectiva en esa pequeña situación? Sí, porque la Ceci entendió, comprendió lo que yo le estaba comunicando. Entonces, lo que tú dices, Daniela, es correcto. Es un concepto clave, importante, fundamental, que aparece en esta situación. Perfecto, Daniela. ¿Ya? Eso es cuando uno es capaz de desarrollar la comprensión lectora y el análisis. Se dan cuenta que en la situación no dice con una flechita, atentas, aquí hay comunicación efectiva, cuidado, acá están los elementos de la comunicación. No, yo expongo una situación, un caso, y ustedes han ido leyendo en forma comprensiva, han ido analizando de acuerdo a todos los textos que han leído de la asignatura, más lo que han aprendido en las clases. Eso es muy bien. Ya. ¿Alguien más para cambiar de actividad? Yo creo que les quedó bastante clara la actividad académica 2. ¿Me entendieron? Profe, yo tengo solo una duda. Ya. Que es para aclarar yo, porque como le dije, yo ya mandé mi tarea. A veces cuando uno pregunta, Ceci, pregunta lo que a lo mejor otra compañera o compañero no se atreve a preguntar. Así que vamos a la pregunta. Vamos. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que varias como que se enfocaron en la ¿cómo se dice? Ay, en la mujer, ¿cómo se? Ay, se me fue el nombre. Ayúdame. La relatora. La relatora. Yo me enfoqué más en el personaje completo. Federico. Entonces, mi comunicación asertiva, obviamente la vi en ella, la identifiqué y la anoté, pero mi primera comunicación asertiva que yo identifiqué fue la de Vladimir, con su compañero, porque yo sentí que él habló y el compañero al tiro recepcionó la información y lo aconsejó. Ceci.
Yo sé que tú piensas súper rápido. ¿Acabas de decir Vladimir? Escuché Sí, Vladimir. Vladimir Porque Ordóñez, Vladimir es ¿no el era el jefe. nombre? Vladimir es el jefe. O sea, perdón, El el otro, personaje principal es Federico. Federico, perdón, Federico. Sí, Ya. sí, lo anoté. Como Ya. Federico. Entonces tú hablas de comunicación asertiva. Nosotros ni siquiera hemos visto el concepto de comunicación asertiva. Yo lo he mencionado Claro. así, pero superficialmente. Y me da la impresión que de repente lo confunden. ¿Ya? Asertivo, de asertividad, se escribe con S. Creo que ya lo he dicho. Acertar. Por ejemplo, ya, yo supongamos que tiro el mouse al gato para que se quede callado. No, eso jamás, pero tiro el mouse. Y ¿fui capaz de acertar? No, no le pegué al gato. ¿Ya? Eso se escribe con C. Sí. La comunicación asertiva, que aún no la hemos visto en profundidad, es aquella, Ceci, chiquillas, es aquella en la cual uno dice lo correcto en el momento adecuado, sin usar el tono agresivo, sin usar el tono agresivo, ni tampoco ser pasivo, ¿ya? Una persona asertiva a nivel comunicativo es aquella que en el momento adecuado y con las palabras adecuadas dice sí o no, ¿ya? Sí. Frente a una situación. Por ejemplo, voy a un restaurante con una amiga, nos sentamos. Yo pido un lomo a lo pobre, ¿ya? Y mi amiga pide otra cosa. También, ya, supongamos que piden, las dos pedimos un lomo a lo pobre. Y una cerveza. Oh, qué rico una cerveza. Una Corona. Esperamos unos minutos, llega el joven que nos atiende, le sirve a mi amiga, me sirve a mí, y yo que tenía tantas ganas de comerme unas papitas fritas, que a mí me encantan las papas fritas, pruebo las dos primeras papitas, están heladas. ¿Ya? Primera opción. No importa, me las como así. ¿No? Me como la mitad. Porque por último el bistec está calentito, el huevito está bien, ya, el pan está rico, ya no importa, me quedo. Segunda opción. ¡Hey! Tú, ven para acá. Mira, ¿cómo se te ocurre servirme esto? Está helado. Yo vengo aquí y pago. Tú me tienes que atender bien. Toma, llévatelo a la cocina y me traes otro. Y ni siquiera deberías cobrarme. ¿Cómo es posible este restaurante? Bla, 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 bla. ¿Ya? Ese fue, el primero era un estilo de comunicación pasivo. El segundo fue un estilo de comunicación agresivo. Súper impulsiva, hasta antipática, mal educada. ¿Ya? Ninguno de los dos estilos es el adecuado. ¿Cuál es el adecuado? El estilo asertivo. Sí, por favor. Gracias. Mira, ¿sabes qué? Las papas están frías. ¿Sería posible que me las cambiaras, por favor? Yo siempre vengo a este restaurante y la verdad que siempre me han atendido bien, por eso que yo vengo. ¿Ya? Por favor. Ay, muchas gracias. Muy gentil. Y cuando vuelve el muchacho, le vuelvo a dar las gracias y le agradezco. ¿Ya? Lo hice en forma educada, lo hice en forma clara, empaticé con el joven porque a lo mejor no era ni culpa de él que las papas estuvieran frías. O a lo mejor se retrasó con otros clientes y cuando fue a buscar el plato, las mías estaban frías. ¿Se dan cuenta que con ese ejemplo tan sencillo, ¿ya? Esa es la comunicación asertiva, ¿ya? Fui prudente, le comuniqué mi malestar, pero en forma educada, ¿ya? No hice un escándalo, ni tampoco me quedé callada, porque yo respeto. Tienen que respetar mis derechos, y yo también me respeto mis derechos, pero también tengo que pensar en el otro, ¿ya? Yo al joven no le puedo faltar el respeto, no lo puedo gritonear, porque él está trabajando ahí, ¿ya? Y yo no sé lo que realmente pasó en el transcurso mientras que llegó este plato. Entonces, él es un ser humano, yo lo tengo que respetar. Entonces, yo respeto sus derechos como él respeta mis derechos, ¿ya? Y sé decir no
cuando corresponde, pero lo digo de manera firme, de manera clara, de manera precisa, de manera prudente. ¿Se entiende ahora lo que es la comunicación asertiva? Ese es un contenido Sí, que vamos a profe. ver más adelante, ¿ya? Y ustedes como Sí. futuras profesionales del trabajo social, ¿ya? En el ámbito del trabajo social, tienen que ser asertivas, ¿cierto? Sí. Profe, sí, por eso yo le decía, porque yo por eso, o sea, yo sé que ese es un tema que no hemos visto en general, pero sí. obviamente cuando nosotros conocimos su asignatura, obviamente me imagino, yo lo hice, por lo menos investigué, busqué, relacioné, entonces como que Yo ya les tengo el mostré el concepto programa también. claro, tenemos Comentábamos mucho el programa, programa. entonces tenía como súper asimilado el tema. Entonces cuando Exacto. yo lo vi, me imaginé esta escena de Federico, ¿cierto? Con su compañero, entonces siento que fue una comunicación asertiva. Yo lo vi así, por eso le digo, capaz que me haya Ya. equivocado, pero lo vi porque siento que con toda la angustia que él tenía, podría haberle contestado de la misma forma que usted a lo mejor nos estaba explicando hacia el mesero, lo hubiese dicho, oye, pero ¿cómo? Si ya lleváis tiempo estudiando, trabajando, no sé. Claro. Podría haber ¿Cómo no dicho, sabía hacer esta cuestión? O que el jefe le claro, hubiera ¿cómo se devuelto el tan correo. simple? Mira, Claro, y sin sí, fíjate que embargo, él le sí. dio un Sí, consejo y sí. un buen consejo. Yo lo acabo de ver ahora, en este momento, mira, descubrí algo. Vladimir, su jefe, también fue asertivo. Claro, Recibió el correo, le sí, hizo correcciones. No sabemos en qué, si le hizo algún comentario, pero claro, supongamos que el comentario fue asertivo. Porque también claro, pudo haber sido no asertivo, no lo sabemos, pero claro, supongamos. ¿Ya? Yo, a claro. mí en un funcionario, a veces, por ejemplo, en las ocasiones que he sido coordinadora académica, algún profesor me ha enviado una prueba y yo le he hecho correcciones y le hago unos comentarios, pero siempre intentando ser lo más asertiva posible, porque uno, son mis colegas. Por accidente, en ese momento yo tengo un cargo superior, ¿ya? Pero más que andar mandoneando con el látigo, yo tengo que apoyar a mis profesores, ¿ya? Entonces yo me encargaba de la parte revisión de sus pruebas, que es el área técnico-pedagógica en el instituto, ¿ya? Cuando uno trabaja en un liceo, uno es la jefa de UTP, pero en los institutos o universidades, el coordinador académico generalmente es el que revisa esa parte de las evaluaciones. Entonces yo, con lápiz grafito, en el libro de clases, cuando encontraba que había algo que no correspondía, complete aquí, profesor, no, esto no corresponde. Entonces, lápiz grafito, porque después ellos me lo reconocían, jefa o profesora, muchas gracias, porque después ellos podían borrar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que uno tiene que ponerse en el lugar del otro? Eso también es empatizar. Eso es ser una persona asertiva. A veces no logramos ser completamente asertivos cuando la rabia nos consume y se nos enciende la cabeza. Yo no soy Santa Mari, ¿ya? Yo también me enojo de repente. Y también no he sido asertiva en algunas ocasiones, pero intento serlo siempre, intento ser lo más prudente posible, ¿ya? Porque uno consigue más siendo asertiva que siendo pasiva o agresiva, de todas maneras, ¿ya? Sigamos. Voy a compartir ahora, que no me quiero desordenar. Ya, vimos la actividad académica. Ya, el caso práctico. ¿Se acuerdan que ustedes estaban súper preocupadas por la evaluación de la unidad 1? A ver, ¿dónde lo tengo? Creo que es este. Sí. Este caso se les va a habilitar el próximo lunes, ¿cierto? Y tienen plazo hasta el 24 de abril para subirlo a la plataforma virtual. Ya. Profesora, Dígame, disculpe. hija, diga. Disculpe, el caso que está mostrando ahora, ¿este es el caso práctico? Sí. Entonces en este caso, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que los casos prácticos son cerrados. Solamente en el minuto que uno lo abre y corre el tiempo, uno los puede ver. En este caso, entonces, este sería. Pero esto es lo mismo, se va a abrir el lunes igual, pero la profesora lo está Lo estoy abriendo antes. Es un deber de uno también, como tía. ¿Ya? Entonces, este caso se les habilita a ustedes en la plataforma virtual en forma oficial el lunes. Yo se lo estoy presentando antes. ¿Ya?
Porque Profesora, una ¿y vez, ese lo podemos responder en un Word aparte o directo en el aula? no, no, se responde en el mismo Word que tú lo recibes, en el mismo documento Word. Esto es un documento Word, ¿ya? Word significa palabra en inglés. Este documento Word que va a venir a lo mejor con un poquito más de adorno, con colores de fondo, qué sé yo, en ese mismo ustedes tienen que desarrollarlo. No hacerlo en otro documento Word por su cuenta o en un PDF, no. En el mismo documento donde ustedes lo van a encontrar el día lunes, ahí contestan. Igual que la actividad académica. Sí, es que, disculpe, profesora, solamente lo que pasa que ahora viene el caso práctico que es cerrado, que se tiene que dar con el quiz. Por eso le consulto. Cerrado. A ver, explícame un poquito eso. Mire, dentro de las actividades académicas son 4, ¿cierto? Sí. Si no me equivoco, la cuarta es un caso práctico. Sí. Que ese es el que se manda y uno lo puede analizar como todas las actividades académicas. Pero en esta ocasión, cuando se van pasando la primera unidad, segunda unidad en cada ramo, vienen 2 pruebas. Una sería el quiz y la otra es el caso práctico. Y ambos hay que realizarlos en la misma fecha determinada y después se promedian y dan una nota. Pero este caso práctico siempre para nosotras es cerrado. Significa que si se abre, en el minuto que yo lo abro, inmediatamente tengo que responderlo. No tengo la semana completa como para una actividad académica, que sí puedo darme el tiempo de hacer un buen trabajo y mandarlo. Era por eso mi consulta también, si era en Word o directo en el aula. En Word. Y yo se lo estoy enviando, se lo voy a enviar con anticipación. Se van a dar cuenta cuando se los explique. Ustedes van a decir lo mismo que me dijeron en alguna ocasión, profesora, uno se pone nerviosa, uno tiene 1 hora, tiene 2 horas, no alcanza a hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Profe, Ya, disculpe gracias. disculpe mi imprudencia. Cuando No. se habla del quiz, como usted lleva tantos años en el instituto, ¿usted es la que realiza las preguntas del quiz? Siendo bien, Las realizamos en un equipo. imprudente. Un equipo de profesores prepara las preguntas. Y Mm. cada 1 año nos piden al mismo grupo de profesores, dependiendo de la asignatura, que revisemos las preguntas y que agreguemos otras. Entonces también vamos actualizando los materiales de estudio. Oye, muchas gracias. De nada. Por ejemplo, hay una base de datos, ¿ya? Hay, por ejemplo, 100 preguntas. Las 100 preguntas de la unidad 1, el diseñador instruccional junto con, ¿cómo le llaman a esto? No es programa, hay un software, ¿ya? Especial que reparte las preguntas como en 3 o 4 formatos, en forma aleatoria, o sea, al azar. Esas van para allá, esas van para allá, para allá, para allá, ¿ya? Y uno, cuando abre su prueba, en su aula virtual, recibe un formato. A veces coincide que algunas de las preguntas se repiten en los mismos otros 3 o 4 formatos, pero hay otras preguntas que no aparecen en ninguno de los otros formatos. Entonces eso se hace de manera aleatoria. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más había quedado pendiente para poder explicar esto? Cualquier duda me hablan, porque como las tengo solamente unas poquitas al costado, no alcanzo a ver todas las manitos. Profe, disculpe, yo, Cecilia, me Cecilia. desconecté porque tengo malo el internet acá, o sea, como que no tiene buena señal. ¿Esto está aplicándolo para la prueba? Claro, la primera nota parcial es, tal como decía Tamara, si no me equivoco, la primera evaluación parcial es un quiz o prueba con alternativas, ¿cierto? Que se promedia con el análisis de un caso o encargo o actividad práctica. Ya hay actividades que son prácticas, que tienen que ser, por ejemplo, un juego de roles. Pero en este caso esta primera nota parcial de esta asignatura es el quiz o prueba con alternativas, que si no me equivoco son 15 enunciados de pregunta con alternativas, y un caso, ¿ya? Y este caso yo lo revisé, lo analicé y decidí que lo iban a hacer, lo pueden hacer, si ustedes quieren, lo pueden hacer entre 2.
¿Ya? Veamos primero el caso y ahí ustedes toman la decisión si lo hacen en forma individual o lo hacen con una compañera. Pero con la persona que lo hagan, si deciden hacer eso, tiene que ser un equipo. ¿Ya? Todos nosotros tenemos talentos, tenemos fortalezas. Y esas fortalezas hay que ponerlas para que se haga un buen trabajo en equipo. Porque cuando hay un parásito intelectual en un equipo, los parásitos, ¿qué hacen? No hacen nada. Se aprovechan de. Entonces, si vamos a trabajar de a dos, trabajan las dos. ¿Ya? O si una de ustedes quiere trabajar con su compañero, trabajan los dos. Si una de ustedes dice, no, yo prefiero hacerlo sola, lo hace solita, no hay problema. ¿Ya? Es una posibilidad por facilitarles para que les vaya bien en esta primera evaluación. Lo puedo hacer, por eso se los ofrezco. Ya. La introducción la voy a leer porque es cortita. Dice, el uso del lenguaje para el Homo sapiens representó un impacto fuerte en la evolución. Llegar a desarrollar el lenguaje natural hasta lo que conocemos hoy es el resultado del aumento en la encefalización, pero sobre todo de millones de años de evolución y aprendizaje. El propio Darwin habló de la expresión de las emociones en el hombre. Sin embargo, antes de comunicarse verbalmente, el hombre empleó formas no verbales, paréntesis, gestos, posturas y expresiones faciales, entre otros, para hacerse entender y para relacionarse con los demás miembros de su especie. La interacción social para el hombre es fundamental y forzosamente requiere vivir en grupos y sentir su apoyo. Por eso es que sin el lenguaje no verbal, sobrevivir como especie probablemente no hubiera sido posible, pues no hubiera existido manera de mantenerse unido como grupo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando uno le están leyendo algo, uno se lo empieza a imaginar. Entonces me imaginaba a estos hombres y mujeres de los tiempos de las cavernas, haciendo, todo lenguaje no verbal, porque fue lo primero. Después apareció el lenguaje, ¿cierto? De hecho, cuando otra persona lee, yo entiendo lo que le decía a las chicas la otra vez. Cuando otra persona me lee las cosas, yo entiendo porque tengo re poca comprensión lectora, entonces no puedo leer en voz Pero baja. tienes un estilo de aprendizaje auditivo, mi amor. Auditivo. Claro, no puedo leer en voz baja, tengo que saber leer en voz alta para escucharme lo que yo estoy leyendo. Entonces Perfecto. me quedó clarito. Ya, y grábese sus propios resúmenes. Grábese a sí misma y después se escucha. Va a ver que va a tener siempre muy buenos resultados. ¿Ya? Yo soy visual, soy más visual que auditiva. ¿Ya? Yo a veces se me olvida un nombre. Yo digo, ay, pero si alguien me lo dice o lo veo escrito, si lo veo escrito me voy a acordar inmediatamente cuál de los 10 que aparecen ahí es el que debo acordarme. De repente tengo un poco de memoria fotográfica. Ahí yo me hermano un poquito con los años, pero todavía mantengo algo. ¿Ya? Así que bien, bien. Muy bien. La primera lectura, ya sea en voz alta o en silencio, uno descubre palabras que no tiene idea lo que significan, ¿cierto? ¿Me pueden nombrar algunas que ustedes no saben lo que significa o tienen una idea básica de lo que puede significar o sospechan que puede significar tal cosa? ¿Me pueden nombrar algunas? Profe, es ¿Cuál? que cuando se llama al hombre sapiens, somos nosotros porque es el hombre pensante. Entonces, cuando nos dice que lo veamos hacia el pasado, quiere decir que los fijemos en qué gestos ellos hacían. No como hoy en día actuamos en general las personas. Ya, recuerda que Darwin hizo una clasificación en una línea de tiempo desde los primates, porque según la teoría de Darwin, nosotros venimos de los primates, de los monos, ¿ya? Entonces, una era, yo no me acuerdo mucho de todas las clasificaciones, pero por ejemplo aparece el Cromañón, el Nardental, el Homo erectus, cuando ya se para derechito en sus dos extremidades inferiores, está el Homo sapiens, pero me da la impresión que después del Homo sapiens hay otra más. Recuerda que está el eslabón perdido también, ¿ya? Que se supone que es un... Claro, se supone que hay un ser humano que no se ha encontrado, raro, no se han encontrado los restos, que es más cercano a nuestra especie como estamos ahora actualmente.
con la capacidad cerebral o encefálica correspondiente, cuando fuimos capaces de usar el pulgar, como ya algunos orangutanes o hay otra especie de primate que ya lo están usando, y fíjense que empezaron a usarlo las hembras. El otro día estaba escuchando esa investigación científica que se descubrió en África en alguna parte. ¿Ya? Porque, Sí, ¿por qué somos nosotros racionales? Porque somos la especie más inteligente, evolutiva. pero ellos también, más evolucionada, pero ellos también a lo mejor van más atrasados nomás, pero puede que lo vayan consiguiendo. Nosotros somos capaces de Profesores, pensar, de trascender, nosotros somos materia y espíritu además. Dígame, hija. quizás lo habrá escuchado por Jane Dugal. A lo mejor no me acuerdo en este minuto, pero me lo encontré interesante y lamentablemente no me pude quedar más rato escuchando porque tenía que ir a otro lado. Estoy viendo la hora para que no nos pasemos. Ah, ya. Eso. Pero interesante, súper interesante. ¿Ya? O sea, tengo que llevarlo como a la evolución, supuestamente lo que está en el texto, de lo que yo tengo que clasificar, ¿cierto? Claro, o sea, este texto es una introducción, ¿ya? Es una introducción al tema de la comunicación no verbal que apareció en los tiempos de las cavernas, porque después aparece el lenguaje, después empiezan a formar palabras, después aparece la escritura, pero pasan muchos millones de años. Pero la primera forma de comunicación de nuestros antepasados fue la comunicación no verbal, con sonidos guturales a lo mejor, con movimientos, a lo mejor imitando a los monos. El orangután cuando se enoja, se golpea el pecho, ¿ya? Etcétera. Esta es una introducción. Sigamos. Ya aquí, espérenme un poquito. Se borró eso. Ya. Lea en forma comprensiva el siguiente documento publicado en la Revista de Comunicación y escrito por la autora Elizabeth Corrales Navarro. ¿Ya? Esto era solamente una introducción al tema. Después ustedes tienen que leer este texto que aparece aquí. ¿Ya? Déjenme ver si lo tengo abierto para poder mostrárselos. No lo dejé abierto, pero es un PDF, es un artículo publicado por esta autora y que habla del lenguaje no verbal, ¿ya? Ahí, ustedes pinchan ahí o lo copian, lo pegan en Google y les va a aparecer el PDF, pero igual se los voy a mandar. Ustedes leen este artículo escrito por Elizabeth Corrales, que son 3 páginas, ¿ya? Siempre una lectura o prelectura para descubrir, bueno, no me contestaron la pregunta que les hice antes, si habían encontrado algunas palabras que desconocían su significado. Me imaginé que a lo mejor podían tener... Exacto. Encefalización Exacto. que tiene que ver con el cerebro, me imagino, con el crecimiento, con el desarrollo. Sí, el desarrollo del cerebro y de la caja craneana, ¿ya? Porque en la medida que se fue desarrollando y evolucionando el ser humano, esto fue un poco más grande, ¿ya? Con respecto a, por ejemplo, los primates. ¿Ya? Y me vino al recuerdo el cerebro de Albert Einstein, que es un cerebro más grande de lo normal y que él lo donó a la ciencia. Bueno, después que murió se lo podían usar. Y lo han ido cortando en pedacitos para descubrir por qué este hombre era tan inteligente, este científico, creador de la teoría de la relatividad y de los principios de la energía nuclear. ¿Ya? Un hombre que estando en la escuela fue catalogado o etiquetado como retrasado mental. Y no era. Se dan cuenta que a veces las personas, los juicios, los diagnósticos no son correctos. Él fue catalogado como retardado mental cuando era niño.
y es uno de los hombres. Las apariencias engañan, profe. Sí, aparte de Steve Hopkins, que es otro tremendo. Bueno, ya hay mujeres también, hay muchas mujeres sumamente inteligentes que lamentablemente la historia las ha dejado de lado, ustedes lo saben. A mí, por ejemplo, aquí me cargó, así, pero es mi opinión personal, una palabra que se repite a cada rato, hombre, 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 hombre. Claro, porque siempre se ha escrito, la literatura siempre ha sido sexista en ese sentido, ¿ya? Hombre, claro, hombre así como especie en general, sí, lo entendíamos, pero en realidad ahora como que nos hace ruido, ¿cierto? Nos hace ruido porque ahora yo prefiero usar el ser humano, los seres humanos, las personas, porque ahí incluyo a los dos sexos, estoy hablando de sexo, masculino y femenino, estoy hablando de otro, porque hay distintas orientaciones sexuales. Ya, este texto, que es una revista de comunicación que fue publicada en internet y que pertenece a esta señora, Elizabeth Corrales, habla sobre el lenguaje no verbal. Ya, continúo. Lo leen. La primera lectura, todas aquellas palabras que ustedes desconocen las subrayan con rojo, consejo, las subrayan con rojo. Buscan un sinónimo o el significado. Hacen una segunda lectura, porque ahí ya van a tener una visión más global, y a lo mejor en una tercera lectura empiezan a subrayar las ideas principales, porque ya saben el significado de todas las palabras. Han hecho una segunda lectura y se han dado cuenta de qué se trata, ¿ya? Y a la tercera lectura uno ya puede subrayar las ideas principales y hay una mayor comprensión lectora, ya sea que lo lea en silencio, que lo lea en voz alta, que lo grabe, ustedes busquen su técnica de esto. Desarrollo. ¿Cuáles son las 3 ideas principales del PDF anterior? De la revista, el artículo de la revista. Redáctelas en forma clara y precisa. Fíjense en esto, ¿se dan cuenta esos 2 asteriscos que hay ahí? Ya. No me pregunten todavía. Van a aparecer más abajo, ¿ya? 2, observe el video adjunto. Ya. Este video, copian este link, lo copian en Google, arriba, en el recuadro arriba, ¿ya? Y las va a llevar a YouTube. El video dura como 5 minutos y medio. Lo ven, lo vuelven a ver, ¿ya? Y empiecen a contestar las preguntas. Identifique y argumente, o sea, identificar, descubrir, pero también redactar, argumentar, las características del lenguaje no verbal que utilizan ambos candidatos en el debate. Es decir, que en este video, que está en YouTube, ¿ya? Esa es la URL, se van a encontrar con el expresidente Trump, ¿ya? Y el actual presidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden. Y ahí en ese video se muestra un debate que ellos tuvieron antes de ser electo Biden, porque ganó Biden al final, ¿ya? Es un debate, igual como los debates que nosotros hemos visto acá en nuestro país, de los candidatos a presidente. Bueno, en Estados Unidos también se hizo, porque ahí como hay solamente 2 partidos políticos, súper democráticos, 2 partidos políticos, el republicano y el democrático, ellos presentan un candidato republicano y un candidato democrático, y se enfrentan en debates. Y el señor Trump, el anterior presidente de Estados Unidos, es tremendamente polémico, tremendo, ¿ya? Ahora van a observar en este video y se van a dar cuenta el personaje. Bueno, en este debate ambos se dicen cosas, ¿ya? Se rebaten, pero observen el lenguaje no verbal. No verbal es el lenguaje corporal. Profe, ahí se refiere porque Trump es como que habla una cosa y expresa otra con su forma. Sí. Es muy impresionante cuando él habla y su movimiento y sus expresiones. Es como que yo estoy diciendo el chocolate es de color café, pero en realidad yo en mi cabeza estoy contradiciendo que es café y lo estoy viendo Exacto. blanco. Entonces, para Exacto. él estar dentro de un núcleo o dentro de una situación, Sí. se concentra en dar esa información, pero es totalmente rechazada físicamente por él. Es lo que Muy yo cuando bien. veo los debates de él. Ya, perfecto. Yo este es el segundo que veo. Pues como él no me agrada mucho en realidad, pero es bueno ver de todo en realidad, para ser más objetiva con las opiniones, ¿ya? Uno no se puede quedar solamente en una postura, uno tiene que mirar a la vereda del frente y ver a ver por qué estas personas piensan así, o por qué dicen que es así. ¿Es así realmente? ¿Ya? Cuando uno es más joven uno se queda como en esa vereda nomás, no, esto es la verdad, esta es la verdad.
Y de repente uno pasa al otro lado y dice, uy, yo estaba equivocada, en realidad no era tan así. En Ya. ese punto, ¿Sí? profesora, disculpe, ahí va a ser ¿Sí? fácil darse cuenta del lenguaje no verbal, Sí, porque sí, no ahí es difícil. son dos polos opuestos, sí, totalmente. Exactamente. Vuelvo a leer la pregunta. Identifique y argumente las características del lenguaje no verbal que utilizan ambos candidatos en el debate. Tienen que fijarse en los dos, ¿ya? 4. Profe, una ¿Existe? consulta ahí. ¿Sí? Uno tiene que poner ahí, no sé, en la parte de Donald Trump, el lenguaje no verbal del fue, no sé, la A ver, espera un rabia y poquito, se notó hija. por esto. Espera un poquito, por favor. Voy a esperar que apaguen el micrófono de... Ahí. Ahora sí, mi niña. Ahora lo voy a escuchar. Ya, en esa parte, no sé, uno tiene que poner Donald Trump, su lenguaje no verbal se veía, por decir Sabes que no algo, te entiendo nada, no te entiendo nada porque está ese ruido. Es que alguien está perreando con la música y que la baje. Sí, pues. Yo no entiendo cuando las mujeres dicen que son feministas y bailan y son fanáticas del reggaetón, en mi opinión. ¿Ya? Ustedes son personas adultas, yo puedo dar a conocer mi opinión. Y yo les pregunto, porque tengo sobrinas de 20 a 35 años, que perrean, escuchan reggaetón, me carga ir a verla. Ya, Yo les profe, digo, ahora voy a hacer la pregunta. ¿ustedes son feministas? Les digo yo. Sí, pues tía, ¿cómo no vamos a ser feministas si los derechos de las mujeres, los hombres se tienen que ir a la cuenta del cerro? No, ustedes no son feministas. Por favor, escuchen la letra de esas canciones. Escuchen la letra de esas canciones. Ustedes son objetos sexuales. Ustedes solo sirven para que les den. Disculpen la expresión. ¿Ya? Entonces se quedan calladas. Porque claro, a lo mejor es pegajoso el ritmo, pero lamentablemente llevamos como 20 años escuchando esa música. Entonces es incongruente mi discurso feminista y además escucho esa música y la acepto y acepto que me traten como un objeto. Ya, ¿quién iba a hacer una contrapregunta? Yo, profe, Cuénteme. Ya, en la tercera pregunta, ya. Cuando dice identifique y argumente, es poner como Donald Trump se veía su lenguaje no verbal con rabia porque hizo tal gesto, algo así se pone, ¿no? Exacto, hija. Tú identificaste que cuando él se molesta, hace estos gestos o hace estos movimientos, ¿ya? Siempre en el lenguaje no verbal tienes que enfocarte, ¿ya? Y tienes que fijarte en el Biden y tienes que fijarte en el Trump, ¿ya? Claro, y ahí al poner uno, al observar a uno a otro, uno pone el nombre de cada uno. Claro, mira, yo te recomiendo, yo haría lo siguiente, haría una especie de tablita, un cuadro comparativo, o pondría primero todo lo de Trump y después todo lo de Biden o al revés, ¿ya? Pero identifica bien a uno primero, argumenta con ese y después al otro, para que cuando yo lo lea, lo entienda súper bien, ¿sí? No me vayas mezclando porque ahí voy a tener que ir separando. 4. ¿Existe congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal? Lo que nos decía Tamara hace poco rato atrás. ¿Existe congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal utilizado por cada candidato? Sí, justifiquen. No, justifiquen. ¿Ya? Profe, disculpe. Porque uno dice una cosa, pero el cuerpo está diciendo otra, o los gestos están diciendo otra cosa. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Qué es congruencia? Ah, ya. Congruencia es cuando dos situaciones son, a ver, no es que sean semejantes, sino que existe una coherencia. Claro, ese es un buen sinónimo, una coherencia. ¿Ya? Entonces, ¿existe coherencia entre lo que dice y lo que dice su cuerpo? A veces no hay coherencia. Es como cuando yo les daba el ejemplo de, Mari, ¿cómo estás? Sí, estoy súper bien, me ha ido, la verdad que me ha ido regio. No me puedo quejar, me ha ido tan bien que no sé qué hacer con mi vida. Profe, o sea, lo que yo entiendo es o sea, hay que ser coherente con lo que uno dice y con lo que uno está. Claro, o hace, ¿cierto? Ah, ok. Si no, el otro no entiende, pues, o sea, me dice una cosa y es otra, qué incongruente. ¿Ya? O sea, puedo estar llorando y puedo decir que estoy bien. Claro, eso, muy bien. Sí, ya. Sí. Cuando yo a veces le digo aquí a mi hijo,
¿estás enojado o no? Yo le digo, avísala a tu cara entonces, porque la cara se le nota al tiro. Claro, como cuando, por ejemplo, me acuerdo que mi ex marido me decía, ¿estás enojada, Mari? No, no estoy enojada. ¿Por qué? Estás enojada, me decía. Ahí me dicen, avísala a tu rostro. Ah, mira, qué buena frase. Avísala a tu rostro. Mira, me gustó. Aspectos formales Estoy del enojada, caso entonces avísala a tu práctico. rostro. Aspectos formales, forma, ¿ya? Porque hemos hablado del fondo. El fondo es todo lo que uno argumenta, lo que uno redacta, cuando uno produce un texto. Pero la forma, hay que darle una forma a esto, ¿cierto? Ya sabemos que se contesta en el mismo documento Word, eso es forma. Aspectos formales. Digite con letra calibrí o calibri, no tiene tilde eso, ya. Con letra calibri o Tahoma, pueden usar cualquiera de las dos fuentes o letras, tamaño 11. ¿Ya? Más adelante les voy a exigir las normas APA, pero las básicas, pero ahora estoy solamente pidiendo esto y lo que está pidiendo también la institución. Digite con letra calibri o Tahoma, una de las dos, tamaño 11. Utilice archivo Word para desarrollar la evaluación, el mismo en el que van a recibir el caso y las preguntas, ahí mismo, en ese mismo documento Word, ustedes responden. Procure una redacción con profundidad, fundamento y síntesis. Suenan como bien altisonantes las palabras, pero en el fondo es una redacción clara, precisa, coherente, cohesionada, sin errores de ortografía ni de redacción. Eso es, o sea, escribir bien. Declare referencias bibliográficas utilizadas. Si se van a... Bueno, la primera referencia bibliográfica, ¿cuál sería? Son ¿Qué van a tener? los nombres de la autora o Exacto. de que sacamos de internet. Sí, Los muy bien, muy bien. Exacto. Referencias o fuentes bibliográficas utilizadas va a ser la revista de comunicación, tal como dice su compañera, que está el PDF, ¿ya? Entonces el nombre, la autora, y también la fuente bibliográfica, que es el video de YouTube, ¿ya? Y ustedes pueden agregar la URL, ¿ya? Ese enlace, y si ocupan alguna otra referencia bibliográfica o fuente bibliográfica, también la pueden agregar. Pero mínimo tienen que aparecer esas dos. Bien, hija, muy bien. Revise la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación es un instrumento que utiliza el profesor o la profesora para revisar el trabajo, el informe, el encargo, cualquier actividad que ustedes hayan desarrollado. Pensé que era mi gato. Empieza cuando ya es hora, como que sabe cuándo tengo que terminar. Todavía falta. Es un instrumento de evaluación y se llama rúbrica en este caso y lo vamos a ver ahora. Para obtener nota 7 tienen que tener 25 puntos. ¿Ya? Entonces, revise la rúbrica de evaluación antes de enviar su evaluación. Claro, hagan su trabajo, individual o con otra compañera o compañero. Lo hacen, lo revisan, lo corrigen y después el trabajo a un lado, la rúbrica al otro. Y pónganse como en el lugar del profesor o la profesora. A ver, ¿quién me va a revisar, el profesor o la profesora? Ah, me va a revisar esto. ¿Lo tengo? ¿Profesora? Lo tengo. Me va a revisar redacción y ortografía. Déjeme terminar, por favor. Sí. Y yo veo la redacción y veo la ortografía. Ah, me va a revisar si contesté, si hice un paralelo entre los dos candidatos. Aquí está. Dígame, hija. Es que eso mismo, la rúbrica es como cuando a uno le ponen, por ejemplo, por redacción 2 puntos, por esta tal puntaje. Es una rúbrica. Y la rúbrica, que se las voy a mostrar a continuación, tiene categorías, mi niña. Tiene categorías. Una categoría es donde tú cumples con todas las características y tiene un puntaje. La segunda columna aparece la categoría, pero con una característica menos. Entonces ahí tiene un puntaje menor. La tercera con 2 características menos. ¿Ya? Y la última no hay nada. Entonces yo te voy a poner un puntaje de acuerdo a la categoría que tú tienes. Entonces, usando, Jessica, la rúbrica y tu trabajo, tú vas viendo si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. ¿Ya? Profe, ¿eso lo podemos indicar como proceso de evaluación? Claro. Sí. Ya. Veamos. Revise la rúbrica de evaluación antes de enviar la evaluación. Perfecto. Envíe el archivo de la siguiente forma. O sea,
¿Qué nombre le vamos a poner a ese archivo que voy a subir a la plataforma virtual? No es caso María Ríos. No, tiene una forma, ¿ya? Van a poner los apellidos, nombres, unidad, curso. Aquí lo pensé en si lo hacían 2 personas, ¿ya? Astudillo Esther y Alexandra Vivanco, unidad 1, sección 1. Apellidos, ahí está Astudillo, está Vivanco, nombre, Esther, Alexandra, ¿ya? Podría haber sido, para que quede igual. Que uno después se da cuenta cuando ha cometido algún error y uno alcanza a corregirlo. Ya, ahí quedó mejor. Si lo hace solamente el Esther, ella va a poner Astudillo Esther, unidad 1, sección 1, ¿ya? Apellido, nombre, unidad, curso, en este caso sección. Si lo hacen 2 compañeras, diría Astudillo Esther y Vivanco Alexandra, unidad 1, sección 1. Ese es el nombre correcto del archivo, ¿ya? Entonces yo los voy descargando y los voy guardando en la carpeta de la sección 1, comunicaciones activas. Sí, hija. En este caso no es necesario poner la carrera porque en la mayoría de la actividad no han pedido la carrera. Claro, aquí yo no se la estoy pidiendo. Ok. ¿Ya? Perfecto. La rúbrica. Veamos la rúbrica. Ahí está la rúbrica. ¿Se acuerdan que la Jessica decía que aparecían distintos puntajes porque se aplicaban distintas formas? Por ejemplo, está el segmento de destacado, 5 puntos. Competente, 3 puntos. Básico, 1 punto. Insatisfactorio, 0 puntos. Entonces, el criterio 1, son 5 en total. ¿Identifica el lenguaje no verbal? Ya, veamos para que tenga los 5 puntos, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Identifica el alumno o la alumna claramente todas las características del lenguaje no verbal en cada candidato. Ahí, si las identifica todas, tiene 5 puntos. Veamos la otra. Identifica parcialmente todas las características del lenguaje no verbal en cada candidato. Entonces ahí baja a 3 puntos. Identifica en un solo candidato alguna de las características del lenguaje no verbal. Ahí tendría 1 punto solamente. El último, no logra identificar claramente las características del lenguaje no verbal en cada candidato. O no contesta, también ahí tendría 0 puntos. Y así lo mismo con el criterio, argumenta las características del lenguaje no verbal. No solamente nombrarla, tienen que argumentarla. ¿Ven? Por eso es que es bueno revisar la rúbrica. Identifica y fundamenta la existencia de congruencia, y esta palabra les vuelve a aparecer, congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. ¿Ya? ¿Cuándo se produce esa incongruencia? Y ahí aparecen las opciones. Ahí, cumpliendo con eso, tienen los 5 puntos. Revisen la rúbrica. Redacción y ortografía, como decía la Jessica. La tarea o evaluación, en este caso evaluación, entregada no posee errores ortográficos ni de redacción. Ya, ningún error ortográfico. Perfectamente redactado. Le pongo los 5 puntos. Vamos a la siguiente categoría. La tarea o la evaluación entregada posee hasta 2 errores ortográficos y o de redacción. Ahí ya baja. Y baja bastante. El último aspecto, aspectos formales relacionados con la forma. Los 4 anteriores tienen que ver con el fondo. La tarea o la evaluación entregada cumple con todos los aspectos formales establecidos. ¿Cuáles son todos los aspectos formales establecidos? Estos son todos los aspectos formales establecidos. Punto base. ¿Se acuerdan de los 2 asteriscos? Si hay respuesta a preguntas sobre artículo aparecido en la revista de comunicación, si responden esa pregunta, yo les voy a regalar un punto base. ¿Y cuál era esa pregunta? Profe, déjame terminar, hija, déjame terminar. Perdón. La pregunta, si ustedes contestan esta pregunta, la número 1, y para contestarla tienen que leer ese documento, ¿ya?
que es muy bueno el documento, se los recomiendo harto, harto, harto. Si ustedes contestan esta pregunta que se relaciona con este documento o PDF, tienen un punto base. Ya, mi niña, ahora sí. O sea, si identificamos por qué son esos dos asteriscos, ¿cierto? Sí. Ay, ya, pero eso lo dejo incógnito en caso para mis compañeros. ¿En qué sentido incógnito? A ver, cuéntame. En el sentido es que yo lo único que me acuerdo me cuesta mucho redactar, pero hay cosas que tengo muy claras en mi cabeza y me quedaron grabadas de lo que pasó con mi hija de primero medio. Ya. Entonces cuando veo esos dos asteriscos de inmediato me recuerdo una situación y lo asocio a lo que es. Por Ya. eso le digo, lo dejo mejor incógnito para que no sea... Bueno, sí, no hay problema. Yo los puedo borrar también. Porque como aparece abajo, y a lo mejor podría poner aquí arriba. Ahí puedo poner punto base. Ya. ¿Sí? Listo. Ese es el caso práctico o actividad práctica. Ahí está la rúbrica. Profe, ¿esa rúbrica solo la usa para estos casos o también para las actividades? No, yo uso rúbricas distintas dependiendo de la actividad. Y a veces uso otros instrumentos también. Puedo usar la pauta de cotejo. Cuando la pauta de cotejo es un instrumento bien simple, donde uno tiene que ver si sí o no. Está el concepto, está la respuesta, tal respuesta, hizo tal cosa, sí, no. Es un documento, es un instrumento súper sencillo. Después viene la escala de apreciación, que es otro instrumento, donde uno va catalogando de acuerdo a si es parecida a la rúbrica, pero es más sencilla. ¿Ya? Pero nosotros usamos generalmente la rúbrica, porque ustedes están están aprendiendo por competencias. Entonces, cuando uno tiene un modelo de formación por competencias, uno tiene que trabajar especialmente con la rúbrica. Profe, ¿y cuándo podría mandar esto? El caso. Si la Tamara me recuerda, lo puedo mandar hoy día durante la tarde. ¿Ya? De todas maneras lo dejo anotado. Profe, una consulta. Es que no sé si me perdí, como a rato se me cae el internet, pero Y ¿esto tiene nomás. tiempo, el caso práctico? El caso práctico. Ay, no lo escuché. Déjame ver, hija, espérate un poco. Que nosotros generalmente cuando tenemos esta actividad académica, estos casos prácticos tienen tiempo, por eso le pregunto. Sí, es que quiero... Sí, tiene una hora. ¿Sí? ¿Usted lo ¿Una vio? hora? Sí, tiene una hora porque ayer, bueno, estuve hasta tarde anoche, así que estuve trajinando la página y tiene una hora. Ah, ya. Quiero confirmar eso, ¿ya? Entonces lo tiene que enviar antes, profe, sí o sí. Es que por eso que decidí, claro, porque yo dije, no van a poder en una hora, es mucho. Imagínate, tienen que ir, leer la introducción. Claro, leer, ver el video, demasiado. Pero Suco me piensa es que el William somos Shakespeare, profesores. ¿ves? Me está avisando que me queda poco tiempo. Mi gato regalón. Ya. Claro, por eso. Mira, no puedo ingresar a la plataforma. Pero si tú me dices que es una hora, es una hora. Claro, era una hora o era una hora y media, no lo recuerdo. Y yo dije, no van a alcanzar. Las chiquillas tienen razón, no van a alcanzar. Entonces ahí pensé, ya, se los mando. Se los muestro hoy día, les explico de qué se trata. Y además, si alguien lo quiere hacer con una compañera, también.
¿ya? Porque dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, generalmente los trabajos que se hacen de a dos son los mejores. A veces, ¿ya? A veces uno trabaja, yo prefiero de repente en la universidad trabajar solito, porque soy tan perfeccionista, que es una fortaleza, pero también es una debilidad. Ya. Lo que me llama la atención es que hay hartas personas presentes, al tiro, hija, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 24, pero son 4 o 5 las que hablan. El resto, el otro día me quedé pensando, ¿no será que se conectan a última hora porque saben que al final yo tomo la foto de la asistencia? ¡Ay! Que estoy pensando mal, ¿ah? Pensando muy mal. Así que en otras clases a lo mejor voy a empezar a hacer preguntas mejor, pues ahí verifico si realmente están o no están presentes. Profe, Porque yo puede hablo que haya, poco puede porque... que se Profe, conecten. que quizás no todos hablan de la misma manera, porque a mí igual me Sí, gusta no, sí hablar sé. poquito porque me da como cosa, como vergüenza de repente. Ya, no, sí, tranquila. Pero de repente pasa eso en algunos cursos. Porque uno después igual sabe. Profe, si aquí se conectan todos los que están, pero lo que pasa es que no les gusta hablar a algunos. Y el año Sí. pasado era lo mismo. Estaban ¿Sí? toda la clase, pero no, a algunos no les gusta. No, profe, yo, Catherine, en mi caso yo soy media tímida, así que yo por eso no hablo mucho. ¿No? Ya. Pero está el chat como para que puedan... Sí. Profe, incluso, disculpe, yo le estaba hablando que me tenía que retirar porque tengo que ir a buscar a mi hijo. Le hablé en el chat y como no vio el chat. Es que estaba tan entusiasmada contestando y viendo los casos que recién ahora reconozco, digo la verdad, recién ahora estoy mirando el chat, pero ya saqué la foto de la asistencia a mi niña. ¿Cuándo lo mandará? Me preguntan. Ya sé. A ver si estoy confundida. ¿Es Karina o es Karina y Tamara las que les mando yo los informes, los PPT? Aquí estaba la Profe, es Katy al también. grupo del curso, o sea, al correo del curso. A todas, cualquiera le puede contestar. Ya, pero yo ya le mandé al correo del curso. No, profesora, Eh, la primera vez, claro, usted me pidió que yo se lo enviara y yo le envié el correo para que usted escogiera, pero le mandé el correo del curso también, Ya, por si era Tamara, más te fácil pido un para favor, usted. Tamara querida. Cuando nos desconectemos ahora, que ya nos quedan pocos minutos, espera, déjame confirmar la hora. 5 para la 1. Uy, pero precisa. Sí. Cuando nos desconectemos ahora, Tamara, por favor, reenvíame ese correo, entonces me va a quedar en primera fila, ¿ya? Ya. Y ahí mando inmediatamente el material que necesitan. ¿Necesitan qué? La actividad académica no la necesitan porque ya la tienen. Que les mande el caso práctico, ¿cierto, Tamara? Sí, profesora. Y Y que mire, les disculpe, mande, ¿qué más? y no quiero sonar que vuelvo a tocar el tema, pero de verdad siento que hay un tema ahí con el caso práctico. Ya. Y yo siento, profesora, que no, quizás este no es el caso práctico el cerrado, porque si Ya. no, si usted se da cuenta, si es una hora y es cerrado y se va a trabajar de 2 personas, por ejemplo, en el momento no se podría estar abriendo las 2 personas el caso práctico. Sí, y sí, tienes razón ahí. ese es el Sí, punto. tienes mucha razón. Es difícil hacerlo. Ya, va a tener que ser individual nomás entonces. Bueno, el trabajo sería entonces individual, sí tiene razón la Tamara en ese sentido. El trabajo tendría que ser individual, pero como yo se los voy a mandar ahora, van a tener tiempo como para desarrollarlo. Si hay alguna pregunta, me preguntan a través del foro consulta, ¿ya? profe, y O la Tamara junta todas las preguntas y me las manda de una sola vez, porque si me empiezan a mandar, eso podría ser Tamara, a lo mejor tú podrías, que no sé cómo ayudarlas, porque encuentro que no se puede hacer en una hora. Es que ese es el punto, profesora. Por eso No se yo puede. le decía, porque mire, yo sé cómo a usted le gustan los trabajos y todas ya lo entendemos así. Entonces, mire, usted ahora acaba de decir, por ejemplo, dio esa idea de un cuadro comparativo. Claro. Hay que ver Que un es una video. forma, yo creo que más ordenadita, ¿ya? Claro.
pero el aula nunca ha dejado en los casos prácticos subir un archivo. Es que Tamara ahora sí lo deja, porque la profesora que tuvimos el otro día dijo que sí dejaba por el tema del plagio, y el plagio te lo ve en un archivo, no te lo ve directo en el aula. Así que ahora hasta en los casos prácticos va a permitir subir un Word, para ver el tema del plagio. Ah, ya, es que entonces Claro, si fuera así, eso lo profesora, escuchamos, si sí. fuera de esa manera, sí se podría trabajar de 2 personas. Lo que pasa que yo planteé ese punto porque dije, si se abre en el minuto y 2 personas estamos conectadas aparte, a distancia, no van a quedar los mismos trabajos, Claro. aunque sean 2 personas. Ahora sí, como dice la compañera Cintia, y corresponde eso, y se puede subir un Word, ahí no habría problema. Pero lo que pasa es que finalmente con nosotros, con eso, como que siempre estamos ahí como a la deriva, esperando casi al último darnos cuenta si es así o no. Ese es el problema. Pero habría alguna forma de averiguar y confirmar lo que dice la Cintia, porque no va a ser el momento que tengamos el trabajo todo y vamos a encontrarnos con no nos acepta el archivo, que a mí me pasó el año pasado. Entonces, a yo mí tuve ese también. problema con el profe Pablo, me acuerdo. Entonces, alguna forma, no sé si llamar a soporte técnico, alguna parte que nos verifique, nos confirme que sí es posible, para estar Le seguros. voy a preguntar, ¿ya? Le voy a preguntar a la persona que está a cargo de esto, ¿ya? Profe, o lo otro sería, disculpe, que, no sé, pues que una de nosotras nos arriesgáramos a abrirlo para todo el curso y que, no sé, pues pudiera poner, profe, yo me arriesgué y usted después nos pudiéramos mandarle por correo y usted nos pudiera revisar por correo el trabajo, al menos una. No, Dani, mejor que averigüe, no te atreves tú, te estás ofreciendo. Se está ofreciendo el No, ni sacrificio. loca. Bueno, por ustedes haría lo que No, sea. pero mira, pero no es mala la idea de la Dani, porque podríamos hacerlo también. Ella se sacrifica, comillas, abre, realmente va a verificar que es 1 hora, y después el trabajo me lo manda al correo. Ella me lo manda al correo. Grande, Dani, te queremos, ella prueba, grande. ella hace, claro, ella va al sacrificio, va con la bandera de las primeras ahí, y pone el pecho a las balas. Sí, Dani, no es mala idea. Y yo te recibo tu trabajo después por correo, pero solamente a ti. Porque ella va a tener la experiencia. Pero yo voy a conversar con Carlos, ¿ya? Si es que se puede realizar este trabajo entre 2, como yo se lo estoy proponiendo, como a mí me gustaría, creo que podría ser una buena posibilidad para quien lo quiera hacer, de voluntario. Si alguien quiere hacerlo solita, ningún problema. Sí, se metió en la boca el lobo, sí. Estoy leyendo el chat. ¿Me esperan que yo averigüe? ¿Ya? Yo tendría que tener respuesta de Carlos a más tardar mañana, porque con él trabajo directamente cuando se tratan los casos prácticos de las pruebas, para que me conteste y yo contestarle a ustedes, ¿ya? Profe, pero la Dani no se metió a la boca del lobo. Yo encuentro que es, ¿cómo se llama? Igual puede ser positivo en el sentido de que alguien se ríe por otro, habla muy bien de la persona. Entonces, Pero por eso, supuesto, efectivamente, que aunque sea de la boca del lobo, puede salir bien o puede salir mal, pero podría Sí, y tener la además que alternativa. ella sabe que la profesora le va a recibir su trabajo, si ella lo quiere hacer así, se lo va a recibir encantada en su correo. ¿Ya? Así que no. Pero no es mala la idea de la Dani, pero espérenme mejor que yo hable con el técnico, con el diseñador instruccional, a ver qué me dice él. Si es que se puede hacer este trabajo entre 2 y en un tiempo determinado, o lo preparan y lo mandan en el momento que ustedes estimen necesario. Déjenme averiguarlo bien. Si se pudiera subir el Word, como dijo la profesora de otra clase, se podría hacer entre 2 porque lo trabajarían y después lo subirían nomás, abrirían el caso práctico y lo subirían. Sí. Ya. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta para Profe, yo tengo una consulta. cerrar la clase? Francisca, dígame. Igual no tiene nada que ver con lo que hablamos aquí. Lo que pasa es que la primera actividad, actividad académica, yo me equivoqué, a usted le envié correo y yo le envié la primera actividad académica y se la envié con el Word vacío, no con la respuesta, porque mi computador guarda el que manda usted
y después ¿Ya? guardó el que yo hice. Entonces yo no me di cuenta el viernes pasado, me di cuenta cuando me metí a revisar si usted había puesto la nota. ¿Ya? Me metí y me di cuenta que no lo mandé con la respuesta. Yo ese mismo día le mandé un correo y no me lo respondió. Y después cuando usted ya revisó la actividad me puso sin respuesta. Y yo ya lo tenía hecho con la respuesta y todo, pero no me di cuenta que envié el que no tenía la respuesta. Le envié 2 correos y usted no me había respondido, entonces por eso le pregunto ahora si ya perdí con la actividad. Pregunta, ¿tú me mandaste 2 correos? ¿No me preguntaste nada en el foro? Sí, también se lo dejé en el foro también. Porque yo sé que le contesté a alguien, pero no me acuerdo si era A mí me contestó, profe, porque yo ¿Sí? mandé el caso, pero ¿Ya? no puse la respuesta en el desarrollo. Lo puse debajo de las preguntas. Ah, sí, Entonces, ese es. después Sí, me acuerdo por eso. Después yo entré y dije, oh, porque decía sin respuesta, y yo entré y estaban ahí, Ya. pero las Y puse te debajo dije de que lo las iba a preguntas, revisar. Sí, exactamente. sí. Ya. ¿Cuál es tu apellido, Daniela? Rojas. Ya. De hecho, le mandé Espérame un correo. poquito, Francisca. El mismo día que usted me contestó, le mandé un correo. Ya. Revisar la actividad académica 1 de Daniela. Preguntas y respuestas en el mismo. Ya, Dani. Vuelvo a Francisca. Francisca, por lo que tú me dices, tú me hablas de un documento Word donde estaban todas las instrucciones y después me hablas de otro documento Word donde sí, ahí contestaste. Lo que pasa es que yo respondí en el Word que usted mandó y como yo lo abro del computador, se descarga en el computador. Ya. Y yo lo respondí ahí en el mismo formato que usted mandó, pero se guardó el que no tenía respuesta y después se guardó el que yo le había puesto la respuesta, el mismo. Ah, ya. Entonces, al mandar el archivo por el portal, mandé el que no tenía, porque el computador guarda las dos, guarda el que descargo primero y después el que yo meto la respuesta. No sé si me entiende. Y doy te manda y pero eso no te va a volver a pasar, ¿cierto? No, profe, no, ya sí, a mi compañero me reta. Claro, porque alguien mal pensado puede decir, bueno, está diciendo eso para que yo le reciba el trabajo, pero yo te voy a creer y te lo voy a recibir así, ¿ya? Profe, para es que mire, disculpe que no, me meta, pero tranquila. a mí me pasa lo sí. mismo. A mí me pasa lo mismo. Yo le dije a mi compañera, porque a mí también se me descarga la que tengo respondida y la que no está respondida, pero yo le dije a la que está respondida ponerle ya respondido en el nombre del archivo para que sepa quién es el que está respondiendo. Sí, también lo conversó con nosotros el tema. Ya, perfecto. Listo. Quedamos en eso, ¿ya? Entonces, Tamara me va a reenviar el correo donde aparece el nombre del correo del curso y a ese correo, con copia a Tamara, voy a enviar el caso práctico, ¿ya? Bien. El quiz, para terminar. El quiz o prueba con alternativas. ¿Lo van a hacer antes del próximo jueves o lo van a hacer después? Porque podríamos repasar los contenidos que aparecen en el quiz, repasar los contenidos que van a aparecer en el quiz el próximo jueves. Esperamos, profe. ¿Esperan? Ya. Entonces, preparar, profe, la esperamos. Ya, preparar PPT de repaso de contenidos del quiz. Ok. Para prepararlo Profe, para la la última próxima. pregunta. Profe, ¿va a revisar el correo que le mandé? ¿Cómo, hija? ¿Va a revisar el correo que le mandé con la respuesta de la actividad? Porque se lo envié el correo la semana. ¿Me lo mandaste al correo? ¿Me Sí. lo mandaste cuándo? El viernes pasado. Ya, reenvíamelo, para que me quede ahí, de los primeros. ¿Ya? profe, Lo mismo que le pedí a la Tamara, sí, porque así, porque yo sé que se me juntan de repente correos, entonces como trabajo en 3 institutos, anoche estuve hasta las 2 de la mañana contestando correos, pero no de este, del otro. Ya, entonces, profe, gracias. Haga eso, Francisca. Ya, ¿alguien más me iba a hacer una pregunta? Sí, la última pregunta para quedar más clara. Cintia. En el tema del caso práctico. Ya. ¿La Dani se mete nomás en el caso práctico o esperamos su respuesta? No, esperé mi respuesta. Esperé mi respuesta. Sí, ¿ya? Esto es lo primero que tengo que preguntarle a Carlos. Ya, listo. Descansen dentro de lo posible.
pónganse al día con materias de otras asignaturas y de la mía también, lean los materiales de estudio. Gracias, Recuerden profe. que el próximo jueves vamos a repasar los contenidos que van a entrar en el quiz, ¿ya? Entonces nos dedicamos solamente a repaso el próximo jueves, para que así estén bien preparados, porque el quiz son 15 preguntas y lo hacen en una tarde, una mañana, no es tanto, ¿ya? Y no viene difícil, ya lo vi ya y no está difícil, ¿ya? Si aquí lo complejo, un poquito más complejo, es el caso, pero ya con todas las sugerencias, las instrucciones y todo lo que les he dicho, yo creo que no les va a costar, pero necesitan tiempo. Eso yo lo reconozco, ¿ya? Muchas gracias, Voy a profesora. hacer en una hora. No se puede. A lo mejor una persona que está estudiando a nivel universitario, que ahí la exigencia es mayor y que una a veces tiene tiempos acotados para hacer las cosas, probablemente lo podría hacer, pero probablemente, yo no sé si me podría demorar una hora solamente si en ese momento me entregan el artículo y además tengo que ver el video, no. ¿Ya? Mi opinión. Ya, chicas, voy a desconectarme. Pasen bien, Muchas descansen, gracias, pero también profe. trabajen. Gracias. Trabajen mientras descansan, descansen mientras trabajan. Muchas gracias, profesora, que esté bien. De nada, ustedes también, Gracias, gracias. profe. Chao, ¿Quieres chao. descansar, profe? ¿Ah? ¿Quieres descansar? Yo no voy a descansar mucho, la verdad, porque tengo tareas de la universidad también. Tengo que leer 3 Hijo, libros. tarea, la casa. No, difícil. yo no sé. de semana. Difícil. Pero bueno, por lo menos no voy a estar conectada a clase, entonces esos tiempos los voy a aprovechar para estudiar. Tengo que leer 3 libros, chiquilla. Bueno, pero Con uno de todo, ellos profe, es con sobre la todo. inclusión, así que me parece Oiga, interesante el tema. Profesora, igual lo que usted nos ha enseñado igual es súper bueno porque yo pensaba que era visual y no tengo nada de visual, nada que ver lo que usted está hablando, pero yo en mi cabeza, pero yo soy fotográfica y auditiva. Por fin pude comprender cuáles son mis potenciales y tengo que Muy bien, reforzar mucho excelente. lo otro. Así Excelente, que porque eso te va a servir para ir más rápido, ¿ya? Y para aprender ojalá. lo que a lo mejor no habías aprendido usando otro estilo de aprendizaje. Pero es bueno saberlo, ¿ya? Yo pensaba que era solo visual, pero no, también tengo un poco de auditivo y un poco del kinestésico, que es el que aprende haciendo, ¿ya? Hay cosas que yo, si no las hago, no las aprendo, ¿ya? Yo No me gozo de basta con que me den las instrucciones, me muestren las imágenes. Si yo no lo hago, no logro aprenderlo, ¿ves? Entonces tengo un poquito de todo, pero Sí. soy más visual, sí. Tengo como, yo diría que un 70% visual. Bueno, me Gracias, desconecto. profe, hasta luego. Chao, Chao. profe. Chao, profe, muchas Gracias. gracias. Chao, chicas. Que estén bien. Profe.